seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Entonces, en cuanto a mi vida laboral y el tema del sindicalismo, pues como os decía, empecé con 14 años en la FE, era una niña, no los niños de hoy, o sea, lógicamente, o sea, yo veo a un niño de hoy de 14 años y es un niño, yo no me consideraba una niña, o sea, me consideraba una persona completamente adulta con mis 14 años. Entonces empecé a trabajar, normal y corriente, como cualquiera, a conocer a la gente, y tuvimos una, bueno, dentro del trabajo había una persona que se llama Marina, que estaba involucrada en el MC y en el tema, vamos, yo creo que estaba trabajando allí casualmente, bueno, pues ahora releyendo el libro anterior que se había hecho, ¿no?, donde se ve muy claramente el tema de las implicaciones que los partidos políticos hacen en los centros de trabajo para ir organizando y demás, pues lógicamente esta persona era una de ellas, que estaba trabajando allí no porque no tuviera trabajo en otro sitio, sino porque realmente quería trabajar allí para organizar a la gente. Entonces, pues me captó, quiero decir, ella pues se dio cuenta que era joven y que debía tener un interés, porque la primera pelea que tuvimos en concreto fue que éramos varias personas menores de 16 años, entonces con 14 se podía trabajar legalmente, por supuesto no nos daban de alta el día que empezábamos a trabajar. O sea, yo cuando fui a pedir trabajo me dijeron carnet de identidad, digo no lo tengo, porque no me lo había hecho todavía, y me dijeron, pues entonces no puedes, háztelo y luego vienes. Pero la edad legal para trabajar sí que era 14 años todavía, luego enseguida cambió, pero era 14. Entonces, como éramos menores de 16, cobrábamos menos que las que eran mayores de 16, pero el trabajo que hacíamos era exactamente el mismo. Entonces, pues cuando llevamos unos meses trabajando, bueno, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero cuando empezamos a darnos cuenta dijimos, esto no es justo, esto no puede ser. Si trabajamos lo mismo, pues se supone que debemos cobrar lo mismo. Y entonces hicimos allí un conato de algo y efectivamente conseguimos que se nos pagara igual que a las mayores de 16 años. Entonces, pues estas cosillas y demás, pues esta mujer se dio cuenta de que yo podía estar ahí. Entonces lo que se intentaba en aquel momento era organizar el sector de limpieza, sin más tema, porque el sector de limpieza es un sector muy amplio, estamos absolutamente en todos los sitios, pero no somos trabajadores de las empresas principales, que decir, cuando trabajamos en sanidad no somos trabajadores de la Consejería de Sanidad, cuando trabajamos en los colegios no somos trabajadores de educación, cuando trabajamos en el Corte Inglés no somos trabajadores del Corte Inglés. Es decir, somos un sector que estamos absolutamente en todos los sitios, pero en manos de empresas privadas y en aquella época sobre todo súper piratas, ¿no? Ahora también las hay, pero en aquella época todavía más. No teníamos ni convenio colectivo. Entonces había gente como Marina en distintos sitios y fueron un poco los que se encargaron de intentar organizar el sector. Entonces nos reuníamos, gente de la FE, del PSET, del clínico, gente que limpiaba bancos, gente que limpiaba escuelas, que decir, gente de distintos del Corte Inglés, gente de distintos sitios. Nos reuníamos normalmente en las iglesias, porque el sindicato no estaba legalizado todavía, estoy hablando sobre el año 76. Bueno, cuando la muerte de Franco, por ejemplo, yo me acuerdo que me pilló yendo a trabajar, que dijeron en la radio se ha muerto Franco, y yo dije, ¿esto qué es? O sea, porque mi vida realmente no había estado ligada ni a la dictadura, o sea, yo la dictadura no la viví como tal, y entonces no. Pero bueno, sí que sabía que era un tema importante, ¿no?, que se hubiera muerto. Entonces, a partir de la muerte de Franco, se inicia un poco pues este tipo de cosas de reunirnos e intentar organizar el sector. Muere Franco y es cuando se empieza realmente a esta gente que os decía que estaba un poco intentando organizar el sector a convocar reuniones, y el objetivo era pues hacer un convenio colectivo. O sea, veníamos de una ordenanza laboral de la época franquista y había que hacer un convenio colectivo. Entonces toda la organización es en base a eso. Entonces había gente, pues eso, gente ligada al MC, gente ligada a la Liga Comunista, gente obrera cristiana, que hicieron un papel muy importante ahí, y gente de nada, que estamos ahí pues con inquietudes y sin más historia. Entonces empezamos a reunirnos, hacemos una plataforma reivindicativa y citamos a la patronal para negociar el convenio.
Aquella época me acuerdo que había un abogado que no se me olvidará en la vida, por parte de la patronal, que era el señor Manzana. O sea, la cara no tengo ni idea de cuál tiene, si lo viera en este momento, que seguro se ha muerto ya, pero el nombre se nos quedó grabado a todo el mundo porque era un abogado muy duro y que nos lo ponía muy difícil el tema de la negociación colectiva. Pero como nunca nos habíamos, o sea, estamos hablando de un sector de mujeres que salen a trabajar en aquella época todavía porque hay que ayudar en casa. O sea, no, creo que hay que ayudar en casa, no. Es decir, hoy salimos a trabajar hoy salimos a trabajar porque hay independencia. Hubo una época que era la ayuda a la casa para poder vivir un poco mejor, pero en aquel momento el sector estaba conformado fundamentalmente por muchas mujeres que tenían que mantener su casa ya. Porque el marido se había ido a comprar tabaco y no había vuelto, y la había dejado con 3 niños y estaba ahí, ¿no? Quiero decir que era un poco el tema de mantener mi casa de verdad, y, o sea, no para comprarme la segunda vivienda, sino porque realmente necesito trabajar para poder vivir. Entonces la gente se dio cuenta de que efectivamente era posible organizarse y era posible dar una respuesta a las necesidades que se tenían. Entonces había mucha ilusión en la gente por participar, y porque además creo que se hizo muy bien. Yo participé en ello, pero participé de acompañante en esos primeros inicios. Creo que lo hicieron muy bien, ¿no? De hecho, convocamos una huelga en el año 77, creo que fue, donde hacíamos todos los días asambleas en lo que se llama la AIS, la Avenida del Oeste, que en aquel momento se llamaba la AIS, que no sé lo que significaban las siglas, no lo recuerdo, pero se llamaba así, que nos dejaban la sala de los relojes donde la gente fichaba, que era un salón de actos enorme, y íbamos todos los días a las 7 de la mañana, mientras estuvimos en huelga, a hacer esas asambleas. Y si no recuerdo mal, a las 6 de la tarde también. A las 7 de la mañana seguro, porque además recuerdo que en los centros grandes, como la FE por ejemplo, nos íbamos caminando, íbamos caminando de buena mañana hacia allí, ¿no? Entonces, bueno, pues conseguimos buenos convenios porque había mucha organización y mucha movilización. Cuando la patronal empezó a darse cuenta de que esto no podía ser, pues lógicamente intentó descabezar el sector, y sobre todo a las personas que estaban pues, o trabajando en bancos y demás, que era la gente que estaba más ligada a los movimientos cristianos, las despidieron. Es decir, lógicamente no podían permitirse el lujo de que fuéramos un sector súper organizado y súper fuerte, y descabezaron. Entonces continuamos en la FE, empezamos la organización propia de allí. Llegaron las primeras elecciones sindicales, creo que en el 78, creo que era. Yo me presenté ya en las primeras elecciones sindicales y continúo estando en el comité de empresa, así que he estado toda mi vida y estoy ahí. Sí que es verdad que hubo un momento en mi trayectoria de vida que yo dije, yo empecé a trabajar aquí a los 14 años y no me puedo jubilar aquí, o sea, tendré que hacer otras cosas porque no es posible. Y entonces hubo algunos años en mi vida que sí que me planteaba el poder cambiar de trabajo. Pero es verdad que me enganchó fundamentalmente el sindicato, tengo que decirlo. O sea, limpio encantada, y me encanta limpiar y me encanta trabajar en el hospital, pero no es lo que me engancha. Que si por el trabajo de limpieza es verdad que es muy desagradable porque te pegas la paliza y al momento nadie, y además solamente lo valora quien lo hace o cuando está sucio. Pero yo creo que me enganchó fundamentalmente el horario, porque yo iba de 7 a 2 y tenía todas mis tardes libres, trabajaba los fines de semana pero no me importaba, y la vida del sindicalismo que pues que me enganchó, así no sé cómo, pero lo hizo. La época en la FE, aparte del tema del sector de limpieza, fue muy interesante los primeros años, porque a nivel de sanidad, el sindicato de comisiones obreras, bueno, os digo como inicio, ¿por qué estoy en comisiones? Pues cuando se legalizaron los sindicatos, la coordinadora, que había gente de comisión, o sea, había gente, se legalizan todos los sindicatos y la gente va decidiendo dónde se coloca. Entonces estaba la USO, no la de ahora, sino la de aquel momento, estaba la CNT, que fundamentalmente los compañeros de estos de comunidades cristianas estaban en la CNT, estaba comisiones, y entonces pues la compañera en cuestión, que os he dicho que fue nuestra referente, que fue Marina, pues decidió que era comisiones lo que queríamos, y ahí estamos. Si ella hubiera decidido cualquier otra cosa, pues hubiera estado en cualquier otro sitio, no era mayor problema. Entonces, dentro de sanidad, dentro del hospital, estaba la sección sindical de comisiones, lógicamente, y había una cosa que no hacemos ahora, y es que funcionábamos dentro del hospital
todos los trabajadores, independientemente que fuéramos contratados por el Insalud en aquel momento o por alguna contrata privada, las cafeterías, las ambulancias, limpieza. Entonces funcionábamos todo el mundo junto, se hacía en pleno de la sección sindical, no sé si una vez a la semana o una vez al mes, no lo recuerdo, y nos reuníamos todo el mundo allí. Que sí que se trataban los problemas realmente de todos los sectores que trabajaban dentro del hospital. De hecho hubo una movilización muy importante sobre el 76 dentro del hospital, que nos encerramos en el hospital, vino la policía y yo estaba cagada porque la policía nos pedía el carnet de identidad. Y entonces yo no tenía ningún miedo personal, absolutamente ninguno, pero sí de que mi madre me dijera, ¿tú qué hacías ahí? ¿No? Porque mi madre era siempre la que decía que había que estar en el medio, ni la primera ni la última, o sea, en el medio, que es donde menos se ve. Esa era un poco su concepción de lo que había que hacer. Entonces me acuerdo cuando nos pedían el carnet decía, Dios mío, ¿cómo me como esto? Pero nada, no pasó nada y ya está. Como hechos curiosos de aquel encierro, me acuerdo cuando llegó la policía, pues les engañábamos, entonces nos subíamos a la planta 12 del pabellón central, bloqueábamos los ascensores allí y dejábamos que la policía subiera andando hasta el piso 12 y mientras pues nos desperdigábamos, como anécdota curiosa de ese tema. Seguimos con el tema del convenio. Nuestra primera pelea en sanidad fuera las contratas, por ese trabajo ligado dentro de la sección sindical, de que entendíamos que no tenía sentido que un servicio que es fundamental en un hospital como es la limpieza tenga que darse en manos de empresas privadas. Y entonces nuestra primera reivindicación y nuestras primeras pancartas fueron fuera las contratas. Lógicamente no lo conseguimos porque la política que había en aquel momento era de que había que dejar estos temas en manos de empresas privadas, lo más piratas posibles y ya está. Entonces a lo largo de los años pues estuvimos mucho tiempo con esa pelea. Cuando vimos que era imposible el conseguirla, pues cambiamos de estrategia, decir, bueno, pues que nos pague quien quiera, pero consigamos buenos convenios para tener las condiciones que nos tocan. Ha habido épocas de luchas importantes donde hemos sido capaces de hacer huelgas importantes, incluso de 9 y 10 días, que ha entrado la policía, el ejército a limpiar las zonas que se ven, por las habitaciones, fieles cumplidoras de los servicios mínimos, por supuesto que lo hacíamos, pero las escaleras y los halls de entrada y todo ese tipo de cosas, por supuesto que no los limpiábamos. Y entonces, como eso se veía mucho, hacía mucha pupa, y entonces entraba el ejército, lo limpiaba y ya está. Huelgas importantes donde le daba mucha fuerza a la gente y donde además nos organizábamos muy bien. Los servicios mínimos los hacíamos rotativos, hacíamos caja de resistencia para cubrir las necesidades de las personas más necesitadas y conseguíamos objetivos. ¿Cuál ha sido el problema que hemos tenido en el sector? Que una vez legalizados sindicatos, instaurada la UGT y todo lo demás, como las elecciones sindicales se hacen a nivel de todo el sector, organizar absolutamente a todo el sector es muy complicado, porque una cosa son los centros grandes, donde efectivamente nos podemos organizar, pero luego tenemos un porcentaje altísimo de centros muy pequeños, que es muy difícil llegar hacia ellos, y entonces cuando tocan las elecciones sindicales, pues hay muchos trabajadores que le preguntan a la encargada a quién quieres que vote, o la encargada directamente le dice a quién tienes que votar. Entonces la UGT ha tenido mayoría en las elecciones sindicales siempre. Entonces cuando hemos hecho negociaciones del convenio y hemos planteado movilizaciones, la UGT siempre ha ido por detrás, y Julia y Cristina lo saben bien, y ha firmado los convenios. Y nos han dejado con el culo al aire en muchos momentos. Entonces sí que hemos sido capaces la FE en concreto ha sido uno de los centros más pionero en movilizaciones, y sí que hemos sido capaces de mantener un convenio unido, no hacer una separación de convenios de sanidad y del resto del sector, un poco para aprovechar la fuerza que había allí para tirar un poco de todo el convenio. Sí que conseguimos en un momento determinado hacer un anexo sanitario, porque sí que es verdad que no es lo mismo trabajar en un hospital que en otros sitios, y porque además lo estábamos peleando, ¿no? Entonces
conseguimos el equilibrio entre mantener un único convenio pero tener algunas condiciones diferenciadas del resto del sector. Como os comentaba, una vez un poco acabado el conflicto concreto de la sanidad, que creo que fue muy importante, y además yo creo que también nos sirvió para hacer piña, o sea, todos los trabajadores de la sanidad, independientemente de la categoría profesional, porque todos somos necesarios, quiero decir, no hay nadie ni más ni menos necesario, pues convivíamos en un mismo espacio y teníamos reivindicaciones comunes y estábamos ahí. El problema fue ese, quiere decir que no conseguimos. Se consiguió en el hospital clínico. En el hospital clínico sí que desaparecieron en aquel momento las empresas y les metieron como personal del hospital, porque no era Insalud, era otra cosa, ¿no? Que luego han vuelto a salir, quiere decir que vuelve a ser empresa privada. Y curioso además en estos momentos, por ejemplo, que está planteando la remunicipalización y que estamos diciendo la vuelta a lo público del Hospital de la Ribera, que ya se ha hecho, el de Denia y demás, pero el personal de limpieza nadie se acuerda de que también debería de serlo. Bueno, estas cosas que nos pasan incluso en nuestra propia casa, ¿no? Entonces nos centramos en nuestras luchas de sector, de conseguir convenios en condiciones y, como os decía, pues la FE en concreto, que es mi centro de trabajo, pues siempre hemos sido un sector, o sea, hemos sido capaces de unirnos, porque además a la hora de la reivindicación, mucha de la gente que estaba contratada era la hermana de la encargada, la prima, quiere decir que había, como toda la vida, gente muy cercana a la empresa contratada. Pero a la hora del tema de las reivindicaciones, siempre cuando tenía dudas esta gente de qué hago, porque me enfrento a mi hermana o no, bueno, hablábamos con ella y decíamos que no tiene nada que ver, que decir, tu hermana es una trabajadora más y aquí lo que estamos pidiendo es para todo el mundo y a ella también le interesa, entonces separemos una cosa de la otra y lo conseguíamos. O sea, conseguimos un grado de unidad muy importante que incluso éramos un poco envidia en años posteriores del propio personal del hospital, porque ellos cuando se ponían a reivindicar no conseguían el nivel de unidad que conseguíamos nosotros. De hecho, hemos hecho, como os decía, varias huelgas, incluso una de 9 días, donde el ejército tuvo que entrar a limpiar parte de lo que no limpiábamos nosotros, que no era lo esencial, porque lo esencial lo teníamos muy claro y lo hacíamos nosotros, pero era lo que se veía, que era lo que a la dirección del hospital le importaba, ¿no? Entonces, pues como cosas que me sorprenden de mi trayectoria por el Hospital La Fe, por lo que os decía antes, de que las personas que más necesidad tenían eran las que más dispuestas estaban a reivindicar sus mejores condiciones de trabajo. Es decir, que así como hoy cuando planteas algo dices, no, no, es que tengo que pagar no sé qué, es que me viene mal, es que si no, no me puedo comprar no sé qué, quiere decir, hay como más superficialidad en el tema. En aquel momento la gente más necesitada era la primera que estaba. Yo recuerdo perfectamente cuando la primera vez que oí la palabra huelga dentro del hospital, que yo todavía no andaba metida, decía, estamos locos, ¿esto qué es? O sea, tenía que saber exactamente hasta qué era una huelga, ¿no? Porque no tenía ni claro realmente qué es lo que era. Hemos ido creciendo con eso, Comisión hemos sido sindicato mayoritario siempre en el hospital. De hecho, la UGT decía también que el problema de no haber sido capaces de crecer en el sector como merecía el sector, con lo que hemos trabajado en ello, ha sido que hemos tenido una UGT muy cercana a la patronal y que en las elecciones sindicales, por sus formas y demás, se les facilitaba la votación a la UGT. Entonces, como han tenido mayoría siempre, pues los convenios muchísimas veces lo han firmado ellos. Hubo un año que fue clave, que creo que estaban aquí mis amigas. En el 2005 conseguimos crear un ambiente de sector parecido al que os he contado del inicio, donde habíamos conseguido, tanto comisiones como UGT, crear un ambiente de sector importante, porque el problema para mí es siempre que te creas las cosas. O sea, si tú crees que eres capaz de, vas a ir a conseguir ese de, pero si no crees que eres capaz, pues no vas, ¿no? Y si vas, la lías porque no. Entonces, ese convenio han hecho asambleas conjuntas, habíamos visitado todos los centros de trabajo y demás, y había un ambiente en el sector de que nos merecíamos más y éramos capaces de conseguir más cosas. Entonces, convocamos una huelga conjunta, comisiones y UGT, teniendo claro que con 2 días de huelga íbamos a tener suficiente, porque es verdad que la limpieza se ve mucho, o sea, otros sectores no, pero tú dejas de limpiar 2 días
en los cines, en los colegios, en los hospitales, en las tiendas, en los centros comerciales, absolutamente en todos los sitios, y es muy visible, ¿no? Entonces estábamos convencidos que con la respuesta que había se iba a poder conseguir. Y entonces la UGT, el día previo a iniciar la huelga, por la noche firmó el convenio. Nos dejó con el culo al aire. En comisiones hicimos una asamblea donde participamos no solo los afiliados, sino también la gente que habíamos convocado a la huelga. Se hizo una votación de si queríamos continuar la huelga o no, y lógicamente estábamos tan rabiosos que decidimos que sí que continuábamos la huelga. Y entonces hicimos la huelga. UGT había firmado el convenio y los demás hicimos la huelga. Bueno, pues esa huelga también duró 9 o 10 días, con la correspondiente pérdida de salario de esos 9 o 10 días, que es importante, y no conseguimos nada. Es decir, lo único que conseguimos fue cambiar la vigencia del convenio, en vez de 2 años para 3, o en vez de para 3 para 4, quiere decir, cambiar la vigencia, y en el último año poner un poco más de incremento salarial, porque realmente la patronal lo que no quería era dejar con el culo al aire a la UGT, porque si no ya no le servía, quiere decir, ya no. Y entonces se empeñaron y fue un tema súper complicado. Los años previos de los por dictadura, 76, 77 y tal, cuando empezó, 78, 80, en aquella época los conflictos que había, la solución era más fácil, porque aunque en el sector hubiera 3.000 personas, si había 500 en conflicto, había un conflicto en el sector, ¿no? Entonces, cuando en la mesa de negociación no éramos capaces de ponernos de acuerdo, existían los laudos. El director de trabajo dictaminaba. Entonces conseguíamos más cosas. O sea, nosotros la época de los laudos no era una época mala, era una época buena porque era la persona que rompía el bloqueo y que salíamos favorecidos, o sea, mucho más que en la negociación pura y dura. Porque la negociación de este convenio siempre ha sido muy complicada, porque las empresas no producen nada, son empresas de servicios que cobran a un tercero y que además el tercero adjudica a la empresa más barata, normalmente. Con lo cual, al adjudicar a la empresa más barata, las empresas van lo más baratas posibles para que se lo den a ellas y no a la otra. Entonces, a la negociar el convenio es muy complicado porque no disponen realmente de poder económico para ello. Estamos cansados de decir que el valor del sector de limpieza lo tenemos que dar los agentes sociales, que tanto la patronal como los sindicatos tenemos que marcar el precio y las condiciones que vale nuestro sector. No nos lo va a marcar nadie. Es decir, hay que limpiar, y si pides uno te dan uno y si pides 2 te tendrán que dar 2. Pero es complicado por ese tema. El tema del convenio del sector ha sido un convenio muy complicado. El sector de limpieza somos un sector fundamental y cuando nos creemos la fuerza que tenemos, pues podríamos conseguir muchas más cosas de las que tenemos actualmente, pero es verdad que en la negociación colectiva, tal y como está instaurada legalmente, de que negocian los sindicatos que tienen más del 10% de representación, quien hemos estado siempre en la negociación del convenio hemos sido Comisiones Obreras y UGT, pero UGT en la mayoría de los tiempos con mayoría absoluta, lo que le ha permitido poder firmar ellos el convenio solos. La patronal estaba en complot con la UGT para facilitarle delegados sindicales y eso ha hecho que la UGT tuviera que pagar el precio, bajo mi punto de vista, lógicamente UGT no dirá lo mismo, de firmar convenios sin ser capaces de aprovechar la fuerza que no todo el sector, porque es muy complicado organizar a todo el sector, pero parte del sector teníamos y estábamos dispuestos a dar en beneficio de todo el sector. Entonces la UGT firmó el convenio y bueno, uno de los significativos que ha creado historia y que además los trabajadores de limpieza del sector que están muchos años lo recuerdan, fue el del 2005, donde Comisión y UGT habíamos conseguido hacer una plataforma conjunta, hacer asambleas conjuntas, hacerle creer a la gente la fuerza que tenía y que podía mejorar sus condiciones de trabajo. La gente estaba dispuesta a hacer esa huelga que convocamos conjuntamente, teniendo claro que no iba a ser una huelga larga, porque parar de limpiar en todos los sitios, en los hospitales, en las escuelas, en los centros comerciales, en las universidades, absolutamente en todos los sitios, hubiera sido una huelga fácil y que hubiéramos podido conseguir pegarle un empujón al convenio como se merecía.
UGT, la víspera del inicio de la huelga, por la noche firmó el convenio, nos dejó con el culo al aire. En comisiones hicimos una asamblea donde no participamos solamente los afiliados, sino todo el mundo que quiso participar en ella. Hicimos una votación de si continuamos con la huelga o no y decidimos que sí que continuamos con la huelga. Lógicamente la patronal se puso en plan duro porque no podía permitirse dejar con el culo al aire a la UGT. Entonces hice una huelga de 7, 8 días, o sea, de muchos días, con el correspondiente descuento salarial de la nómina que todo el mundo necesitaba, o sea, que era una nómina de la cual se vivía, y lo único que se consiguió fue alargar un año más el convenio y conseguir un incremento un poco mayor para ese año, pero que realmente eso no satisfizo las necesidades de la gente. Tal fue ese desgaste de la UGT en ese momento que bueno, nos permitimos el lujo de hacer una concentración en la puerta de la UGT y tirarles pesetas en aquel momento. De hecho, en el Hospital La Fe, la UGT no ha tenido candidatura nunca, porque aquello quedó marcado, que si cuando había elecciones sindicales y venían a presentar su candidatura, no lo conseguían. Este año ha sido el primer año que de un comité de 13 han conseguido candidatura. Creo que porque no nos empeñamos en tumbarla, pues no nos hubiéramos empeñado en tumbarla, creo que lo hubiéramos conseguido, y han conseguido un delegado de 13. Es decir, que la respuesta ha estado ahí. Con todo este tema del sector, bueno, se me ha olvidado comentaros antes en cuanto a cómo afecta eso a la vida personal, pues lógicamente cuando tienes hijos pequeños, yo con mi marido, que me casé en su momento, ningún problema, pero bueno, él no estaba metido ni en ningún partido político, ni en ningún movimiento sindical, ni nada de nada, y entonces bueno, pues me había conocido así ya y respetaba mi forma de ser. Pero eso no quitaba bueno, pues que tuviéramos que medir los horarios, cuando los convenios, que Cristina sabe, acabamos a las 2 de la mañana, pues era un problema. Porque yo si dependo solo de mí, pues no me importa en absoluto estar hasta las 2 de la mañana, pero cuando tienes una familia detrás, sí que compaginar un poco una cosa y otra, pues tiene sus consecuencias, ¿no? De hecho, yo recuerdo perfectamente también cuando, bueno, nuestra acción sindical siempre ha sido ir a visitar centros de trabajo para hablar con las compañeras, informarles de lo que hay, en convenio, en no convenio, porque bueno, nuestros convenios siempre han sido de movilización, o sea, concentraciones en la PYME, cuando estábamos negociando, asambleas que han sido convenios de muchas movidas. Y yo recuerdo con mi compañera Rosy, con nuestros hijos de 3 y 4 años, llevárnoslos a visitar centros de trabajo, porque podrían quedarse en casa, pero ya habían estado todo el día en casa con su papá y entonces pues su papá decía, vete si quieres, pero te llevas a tu niño, ¿no? Entonces, vamos, nuestros hijos han participado, vamos, de hecho se acuerdan perfectamente de las canciones que cantábamos del tomate en las concentraciones de la PYME, y se acuerdan todos nuestros niños porque hacían equipo, que no íbamos las mujeres solas, sino que íbamos con nuestros niños. Entonces eso marca en la vida personal, lógicamente, porque bueno, de hecho acabamos todas separadas porque es complicado el compaginar toda esta actividad. También, bueno, pues comentaros, yo siempre tuve mis inquietudes a nivel personal también. Después de toda esa historia, cuando mi hija tenía 2 o 3 años, hice auxiliar de enfermería, porque mi intención, había empezado con 14 años a trabajar en limpieza y mi intención no era seguir en ese trabajo toda mi vida. Ya os he dicho antes que al final me enganchó, pero a pesar de eso yo he seguido formándome, hice auxiliar de enfermería, trabajé 3 meses, un verano de auxiliar de enfermería en el hospital. Luego pensé que bueno, como la vida del sindicato me tenía también pillada, pues no era demasiado compatible y ya nunca más lo intenté y ahí está, ¿no? Estuve también 3 años contratada por comisiones. En uno de los congresos pues se me dijo de tener dedicación completa a comisiones y pedí una excedencia en el hospital y durante 3 años estuve contratada por comisiones. Después volví a mi puesto de trabajo y en estos momentos estoy con horas, o sea, en el comité de empresa tenemos mayoría comisiones y entonces tenemos una bolsa de horas sindicales de las cuales utilizo yo más que los demás. O sea, yo voy a trabajar una semana al mes al hospital, voy a trabajar no porque no tengamos suficientes horas sindicales, porque tenemos horas suficientes para no ir, o sea, estar liberada al completo, pero pienso que es importante el mantener el contacto con la gente en directo. No es lo mismo que te cuenten
es que no podemos más que tú misma lo vivas y puedes decir, pues sí, tienes razón, o en estos momentos te estás equivocando, ¿no? Entonces pienso que es importante el mantener el contacto con el centro de trabajo y por eso lo estoy haciendo así. Entonces, una semana me voy al hospital, la semana que viene me voy al hospital y el resto del tiempo me dedico al sindicato a colaborar. Estoy en la Secretaría de la Mujer, elecciones sindicales, asesoramiento, conflictos, absolutamente todo, y esto de hoy también, ¿no? Dentro del tema. Y luego la vida interna dentro del sindicato, pues como me imagino que ya habréis comprobado después de la exposición que he hecho, que mi sentido dentro de comisiones y el de las compañeras que me han rodeado siempre ha sido la organización del sector, el estar lo mejor posible y poco más, teniendo claro que para hacer todo eso hay que estar organizados, y Comisiones Obreras entendemos que es el sindicato que nos sirve para eso, nos sirve como instrumento para eso. Entonces, dentro de comisiones en sí hemos participado siempre, pero de una forma yo creo que un poco especial, ¿no? O sea, formamos parte de la creación de la Federación de Actividades Diversas, cuando se crea por primera vez, nosotros estamos allí ya, pero nuestra intención siempre es esa, o sea, siempre es nuestro sector, cómo lo organizamos, cómo lo trabajamos, cómo lo mejoramos, como tal, y el resto de sectores, lógicamente. La Federación de Actividades Diversas siempre ha sido un poco el cajón desastre, donde iba absolutamente todo, que no cabía en ningún sitio, estaba ahí, y la organización muy complicada. O sea, muy complicada porque son sectores muy, o sea, pues eso, peluquerías, seguridad, pompas fúnebres, residuos sólidos, limpieza viaria, es decir, son sectores muy particulares, con mucha conflictividad y con salarios muy bajos y con convenios complicados. Y el trabajo sindical que necesitan es mucho mayor que cualquier otro sector. O sea, tú te vas a sanidad y tienes cada hospital, su sección sindical en el propio hospital, los centros de salud, o sea, centros muy concretos. Te vas a educación, exactamente lo mismo, al metal, por la forma, no sé qué, es decir, son centros de trabajo donde están todos los trabajadores ahí. Aquí no. Entonces, tanto las elecciones sindicales, en muchos casos las elecciones sindicales son de empresa. Tienes una empresa, por ejemplo, ISS, que tiene más de 1000 trabajadores, pero 1000 trabajadores repartidos en 1000 sitios. Entonces, cuando tienes que hacer las elecciones sindicales, tienes que visitar esos 1000 sitios. Pero es que no es visitar esos 1000 sitios y ya está. Es que en esos 1000 sitios no están de 7 a 2 y de 2 a 10. Es que a lo mejor está un trabajador de 7 a 8 de la mañana. Y cuando vas no te abre, porque está solo, ¿no? Quiero decir que realmente es muy complicada la organización. Entonces, una de las cosas que yo critico, me parece, dentro de comisiones, para mí comisiones es comisiones, siempre lo ha sido. A mí me costó muchísimo aprender qué es la federación, qué es la confederación, la de país, la de comarca, la estatal. O sea, yo me volvía loca. Decía, ¿esto qué es? Si yo estoy en comisiones. O sea, todo lo demás me parece que es un poco superfluo, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues realmente creo que no hay una solidaridad real dentro de comisiones. Yo siempre, por ejemplo, cuando hemos tenido elecciones en correos, yo me he permitido el lujo de ir a buscar a los compañeros de correos para que nos echen una mano, porque ellos ven a la trabajadora de limpieza todos los días. Entonces es mucho más fácil además que escuchen al trabajador de correos, al que ven todos los días, que a mí, que voy una vez al año y no me conocen de más. O sea, a mí no me conocen de nada, por mucho que sea del sector y por mucho que negocie su convenio, ¿no? En la banca. Bajo a los compañeros, pero que lo hago por mi cuenta, que no tengo ningún problema de decir, oye, que necesitamos que nos eches una mano aquí, ¿no? Pero que creo que si eso estuviera un poco instaurado, pues sería mucho más sencillo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de los congresos, de los primeros congresos, que siempre he participado de una forma muy light, pero he participado en el tema, en algunas nacionalidades que estaba el tema de la pelea en sanidad, si los trabajos de limpieza éramos de la Federación de Sanidad o de la Federación de Actividades Diversas, ¿no? Y lógicamente, como entiendo que dentro de comisiones vamos a cotas de poder, ¿no? O sea, cada federación tiene que ser lo más grande posible, pues es mío porque el sector es mío, pero que realmente los problemas, pues por un poco lo que hemos visto, pues yo me comparo más
con la pinche que está en sanidad o la auxiliar o la enfermera, porque tengo los mismos problemas al final y porque el que está pagando al final con los impuestos de todos es el mismo que con la compañera que está limpiando en una oficina, por mucho que esté haciendo el mismo trabajo que yo. Entonces, dentro de comisiones, los estancos, yo tengo mis dudas de si es la mejor forma de organizar a los trabajadores, porque creo que tenemos muchísimas estructuras, o sea, cada federación, su ejecutiva, sus responsables, sus secretarios, sus no sé qué, y menos gente al pie del terreno. Por eso últimamente se habla mucho del sindicato de cercanía y esas cosas, porque creo que efectivamente todo el mogollón de estructuras, que no digo, o sea, tengo 60 años, estoy toda mi vida en este sindicato y ya algunas cosas las empiezo a entender, pero hay algunas cosas que sigo pensando que no sé si lo hacemos de la mejor forma que podríamos hacerlo para rentabilizar más el objetivo nuestro, que es estar cerca de los conflictos de los trabajadores y de la mejora de los trabajadores. Veo poca gente, o sea, menos gente de la necesaria en los puestos de trabajo y mucha gente en las estructuras, que no digo que no hagan nada, o sea, no estoy diciendo que no hagan nada, ni muchísimo menos. O sea, el sindicato, unas cosas que tiene es que exige dedicación exclusiva desde el cargo que tengas, que hicieras organización, secretaría general, lo que quieras, pero no lo sé si acertamos realmente en la forma de hacerlo. Entonces, formé parte de la Federación de Actividades Diversas. Siempre he tenido la sensación de que, es mi sensación y puede discrepar alguien conmigo, ¿no?, que realmente nosotros íbamos solamente a eso, a ver cómo nos organizábamos mejor y demás, y por parte de otras personas se iba como más a cotas de poder, ¿no? O sea, cuidado que nos comen y entonces aquí no controlamos los que tenemos que controlar, ¿no? Y entonces aquí tiene que estar claro quién controla o quién deja de controlar. Yo las guerras de los congresos nunca las he entendido. O sea, entiendo que puede haber distintas formas de ver, pero creo que había muchas influencias de unos o de otros y que al final el objetivo de todo el mundo es un poco el mismo, ¿no? Y en los congresos se han vivido, y lo sabemos todos, verdaderas barbaridades por ver quién controla o quién deja de controlar, con heridas importantes dentro del tema. Es la parte que menos me gusta del sindicalismo. Yo creo que sí, o sea, en la creación de la Secretaría de Mujer pues estaba, pero por lo que he estado diciendo durante todo el tiempo, como creo que desde el sindicato hemos tenido tantísimas cosas que hacer, pues al final no llegas a todo, es imposible llegar a todo. Entonces no recuerdo la etapa concreta de la creación de la Secretaría de Mujer, yo no participé en ello y no recuerdo. Sé que existía, que estaba ahí, pero no recuerdo mucho más. Papel importante, creo que sí que se ha hecho, o sea, yo creo que es necesaria la Secretaría de Mujer y creo que ha hecho un papel importante. Todo el tema del derecho al aborto, el derecho al divorcio, todo ese tema, quiero decir, la concienciación de todas las personas en cuanto a que esos temas sean importantes, yo creo que han partido directamente de ahí. Yo participo siempre en la manifestación del 8 de marzo, toda mi vida, con mi hija y mi hijo después, quiero decir, como un acto más del tema. Participaba en la asamblea del 8 de marzo, que se hacía en comisiones, que además criticaba porque la convocatoria nunca nos terminaba de llegar, o sea, no se sabía muy bien quién tenía que hacerla, si era la propia secretaría o era la federación o quién, pero a veces nos enterábamos por casualidad o nos enterábamos cuando ya había pasado, y entonces decía, esto no puede ser, porque siempre ha sido una asamblea muy bonita y que creo que es importante que las mujeres participen en ella porque te da un poco de, te sube la autoestima y te ves que está ahí. ¿Necesaria? Sí. La paridad en los órganos de dirección de mujeres y hombres creo que es necesaria, porque yo creo que las mujeres en general, ahora menos, pero durante toda la etapa, yo creo que hemos ido de trabajar mucho, pero de pasar un poco más del tema de la responsabilidad concreta de cargos y demás. O sea, no digo que los hombres no nos hayan dejado, sino que a veces nosotras mismas hemos sido las que hemos dicho que lo hagan ellos, ¿no? Que están más acostumbrados, no tienen problemas de horarios y todo este tipo de cosas, y entonces porque lo hagan ellos, porque yo bastante tengo ya con lo que tengo y no me voy a meter en más cosas. Entonces creo que sí que la discriminación positiva es necesaria y que estamos consiguiendo efectivamente que cada vez más mujeres ocupen cargos de dirección, y creo que es importante y que los compañeros creo que al final lo tienen que ver así. Yo creo que somos personas distintas, cada uno con nuestros defectos y nuestras virtudes, pero que está bien que el sesgo feminista
esté presente en todos los sitios y esté ahí. De hecho, hay una cosa que a mí me llama la atención y no lo oigo mucho, pero últimamente me llama la atención y por eso quiero comentarlo. El tema de la baja paternal, que el año que viene va a ser igualitaria ya entre mujeres y hombres, yo creo que no lo ha reivindicado ningún hombre. O sea, yo creo que es una reivindicación de las mujeres, para ellos. Creo que muy inteligentemente, porque creo que es verdad que para que los hombres se impliquen, que están muchísimo más implicados, yo tengo a mis hijos, a mis sobrinos, y vamos, quiero decir que participan tanto como ellas en la crianza de los hijos y en las tareas de la casa y en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo no he visto a ningún hombre solicitar, o sea, pedir, oye, ¿por qué los hombres no tenemos la misma baja paternal que las mujeres? Entonces yo creo que ha sido una petición nuestra de cara a la integración de ellos en todo el tema del cuidado del hijo y demás, y que además creo que es fundamental. Y creo que además se ha hecho muy bien de eso, las 6 semanas obligatorias primeras, porque se supone que hay que cuidar a la mamá de la criatura, pero después no, después separados para que realmente, o sea, al menos la opción, para que realmente como hombre te quedes solo con tu hijo, sepas lo que es y empieces a darte cuenta de lo que hay. Entonces creo que ha tenido un papel muy importante, que ha estado ahí. Yo soy secretaria de Dona en estos momentos y he sido en varios mandatos más, pero mi implicación dentro de la Secretaría de Dona ahora es cuando más implicada estoy, pero no porque no me interese el tema, sino porque realmente dentro de las federaciones, por lo que decíamos antes, hay tantísimo trabajo que hacer que no lo dejas un poco al margen, ¿no? Luego creo que es muy importante también en los centros de trabajo el hacer ver los temas de igualdad. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que mis compañeros decían, es que mi marido me ayuda o mi marido no me ayuda, ¿no? Hoy en día ese lenguaje lo estamos cambiando ya. Ya no es me ayuda o no me ayuda, sino participa o no participa, ¿no? Y eso creo que es importante, porque todavía nos encontramos a muchas mujeres que dicen esto de la liberación de la mujer, ¿qué es? Porque sigue siendo doble jornada y tal, ¿no? Pero cada vez menos, que sí, cada vez yo creo que estamos más concienciadas de que efectivamente nuestra independencia económica y el mundo laboral tenemos que derecho a ello y tenemos que hacerlo, y luego el tema de la casa, pues hay que corresponsabilizar tareas entre ambos, porque si no es imposible el hacerlo. Yo creo que el papel de la Secretaría de Dona ha sido muy importante por todo ese cambio de conciencias que al final se ha posibilitado. La escuela de dones que se hace todos los años, menos este por la pandemia, yo creo que es un espacio muy interesante, porque además normalmente se hace en el Teularet, pues es un espacio donde nos aislamos, que además hay incluso problemas de cobertura, porque si se hiciera aquí, pues entraríamos, saldríamos, iríamos a una reunión, no estaríamos realmente, y al hacerlo allí, pues creo que es como eso, pues 2 días al año donde nos relajamos, nos reencontramos, intercambiamos cosas y nos hace sentirnos bien y seguir creciendo en que este tema es necesario. Dentro de los sectores de trabajo, por ejemplo, en limpieza es un sector fundamentalmente feminizado, pero empiezan a entrar hombres. En mi hospital, por ejemplo, ya hay bastantes hombres trabajando. Al principio el trabajo de los hombres y el de las mujeres era distinto, o sea, los hombres se dedicaban a limpiar cristales, a sacar basura, a sacar ropa, o sea, tareas muy concretas, y las mujeres éramos las que limpiábamos. Al principio, cuando se le mandaba a un hombre a limpiar, era como que se le castigaba. Bueno, si estabas trabajando en el sector de limpieza, pero no podías limpiar, tenías que bajar la basura, pero no podías limpiar. Cada vez más los hombres están integrando el tema de limpieza, les cuesta muchísimo, ¿eh? De hecho, yo creo que están allí pues porque no han encontrado otra cosa y han tenido a alguien que les ha ayudado a entrar ahí, pero en general les cuesta bastante el entrar en el sector. De hecho, se apartan, se hacen un corrillo. Es decir, en sanidad pasó eso también con el tema de las celadoras, que si las primeras celadoras que hubieron lo pasaban fatal, porque sus compañeros decían, ¿pero dónde vas tú a mover una cama, a levantar a un enfermo? Vamos, era como tal. Ahora están completamente integradas. Yo espero y confío que en limpieza pase lo mismo, pero va despacio,
va despacito el tema, pero bueno, lo conseguiremos seguro. Porque además yo creo que es necesario, o sea, porque me niego a que por ser un sector feminizado tengamos que estar condenadas siempre a tener convenios por debajo de, porque si fuera masculinizado no estaría en estas condiciones. Esto es así en este país. Entonces espero que consigamos eso, aunque sigamos siendo feminizados, pero bueno, está bien también ver a algún hombre por medio. Y con el tema de los planes de igualdad también este tipo de cosas se están intentando, pero muy despacio, ¿eh? De hecho, por ponerte un ejemplo tonto, el Hospital La Fe, que es un poco referente, los uniformes de los hombres y las mujeres siguen siendo distintos. Por poner un ejemplo, aunque estemos limpiando todos, ¿no? que puede ser una tontería, ¿no? Pero es como la puntillita ahí de decir por qué tiene que ser distinto. El uniforme tendrá que ser en todo caso según el trabajo que hago. Si estoy quitando basura, pues igual es mejor uno azul porque se ensucia menos, pero y si estoy limpiando soy blanco, es blanco, ¿no? Sea mujer o sea hombre. Bueno, seguiremos avanzando. O sea, todavía nos quedan muchas cosas por hacer. O sea, entiendo en general que un hombre hace su jornada de trabajo, tiene una reunión y acaba a las 12 de la noche y no pasa nada, no se lo cuestiona a nadie. No se lo cuestiona a nadie, es que tiene que hacerlo y ya está, ¿no? Sin embargo, yo, y lo he hecho toda mi vida, pero a pesar de eso, el no ir a comer a casa ningún día y que mi marido coma solo o que mis hijos coman solo, a mí me crea un problema. Me lo crea a mí, que yo con mi hijo, una vez separada, que mi hijo estaba en mi casa, yo iba a comer con él muchos días porque me sabía mal que comiera él solo y él estaba encantado de comer solo porque estaba su madre por medio para decirle tienes que hacer esto o lo otro, pero a mí personalmente me parecía que no podía dejarlo solo, o sea que tenía que estar pendiente de él. Esos hombres yo creo que no se lo plantean. Entonces esa dedicación, eso, sin horas, pues eso, un viaje a Madrid, que me tengo que ir 2 días a Madrid. ¿Qué 2 días a Madrid? A ver, o sea, claro, si la pareja están los dos metidos en el mundo sindical al mismo nivel, lo entienden perfectamente porque saben que es así, pero si no estás metido, si él no está, es más complicado. Yo no digo que mi separación sea fruto de mi dedicación sindical, tampoco digo eso porque no es verdad, pero sí que me ha creado conflictos, sí, o sea, porque de 7 a 2 estás trabajando, vale, perfecto, pero a las 5 de la tarde tienes una reunión, día sí, día no, y vuelves a las 8 o vuelves a las 10, les cuesta entenderlo, ¿no? Y quizá, digo que quizá tengamos algo que ver nosotros por lo mismo que decía antes, si me lo creo, y bueno, yo me lo he creído siempre, pero me ha costado, sí que es verdad y me ha costado muchísimo menos que a la gran mayoría de mis compañeras, ¿eh? O sea, yo, esos niveles que he hecho lo que he creído que tenía que hacer, pero sí a nivel de un costo personal. De hecho, cuando vas a hacer las listas para elecciones sindicales y demás, la mayoría de mujeres se dicen, no, es que tengo mi trabajo en mi casa y no puedo más. O sea, no quieren implicarse, no quieren el nivel de implicación que supone el estar activa en el sindicato. La diferencia entre mujeres y hombres, efectivamente, o sea, hemos ido a una concentración, han ido compañeros solitos y cuando han acabado se han ido a tomar su cerveza, la concentración, y las mujeres hemos ido con nuestros niños y cuando hemos acabado yo recuerdo perfectamente cuando convocábamos asambleas del sector de afiliados y afiliadas, la hora de la convocatoria de asamblea. Los niños salen a las 5, pues a las 5:30 para que me dé tiempo de recoger a los niños, venir y a las 8 haber terminado porque los niños tienen que irse a casa y cenar. Quiero decir, las convocatorias han sido a ese nivel. Una de las cosas que planteábamos cuando creamos actividades diversas, ¿de acuerdo?, era guardería dentro de comisiones, para esos espacios. Bueno, cuando nos vinimos aquí a Nápoles y Sicilia, yo estaba encantada con la plaza, porque decía, tenemos una plaza, es que nos podemos organizar, es que tenemos una reunión, pues una se baja con los niños y las demás hacemos la reunión. Es decir, nuestros niños han participado de la vida sindical, los de nuestros compañeros no. O sea, nuestros compañeros como mucho te lo traen un día para que lo veas y lo conozcas y veas lo mono que es el niño, pero no más. Pero las mujeres de este sector, sí.